Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva. ¿Quién es Jesús en el Evangelio de Juan? Estamos llegando al capítulo 16, tratando de comprender quién es Jesús. Qué difícil fue para los discípulos de su tiempo, porque ellos no tenían la idea clara de quién era Jesús y qué iba a ser Jesús. Ahora Jesús se está despidiendo. El título del párrafo que vamos a leer dice la despedida de Jesús. ¿Cómo que Jesús se despide si apenas acaba de iniciar su ministerio hace aproximadamente 3 años atrás? Vamos a leer y tratar de comprender un poco de lo que aquí sucede. Dice Juan 16, versículo 16 hasta el versículo 24. Jesús dijo: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué yo voy al Padre? E insistían: ¿qué quiere decir con eso dentro de un poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que Jesús les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se le olvida su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Este pasaje tiene varios elementos, pero solamente quiero hablar de un par de cosas. Lo primero es que para los discípulos resultaba muy difícil, porque inclusive para ellos, después de leer las profecías y que vendría un Mesías, ellos habían comprendido que ese Mesías les liberaría del Imperio Romano. Y entonces, ¿cómo es que ahora Jesús, que había dado muestras de ser que venía de Dios y ese poder para sanar, para curar, para resucitar, y ahora que él había mostrado ese poder, ahora resulta que Jesús ni les había liberado del Imperio Romano y ya se iba? ¿A dónde se va? ¿Por qué se tiene que ir? No obstante, en el Evangelio, en pasajes anteriores, tenemos constancia de que Jesús ya había hablado con sus discípulos y les había dicho que es necesario que él subiera a Jerusalén para ser sacrificado en manos de los judíos y de los romanos. Y es algo que ellos no entendían, les costaba mucho trabajo, porque ellos habían visto a Jesús, habían visto el poder que emanaba de él, habían visto la sabiduría con la que él enseñaba, pero ahora esto no encuadraba con la realidad que ellos estaban viviendo. Y ellos se preguntaban bien y decían: ¿por qué nos dice esto? Dentro de un poco ya no me verán y un poco después volverán a verme, porque yo voy al Padre. Si yo estuviera junto con los discípulos, yo sería uno de los que me haría estas preguntas. Sin embargo, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Quiero que por favor notemos esto, la duda, la confusión en la que vivían los discípulos, porque no podían comprender de lleno el plan redentor que Jesús estaba cumpliendo. Pero por otro lado tenemos al Señor Jesús, que él sí conocía lo que estaba haciendo. Él sabía que había venido, él sabía hacia dónde iba, él sabía los días que le quedaban. Inclusive él sabía que iba a la cruz del Calvario en pocos días. Y hay palabras que le da Jesús que intentan explicar esto. Uno de ellos es, por ejemplo, dice: la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su hora, pero cuando nace la criatura se le olvida su angustia por la alegría de haber traído un nuevo ser. Y Jesús decía: es que ustedes van a pasar por tiempos de angustia y de dolor. Dice: les aseguro que ustedes llorarán mientras que el mundo se alegra, se pondrán tristes, porque Jesús estaba viendo su camino rumbo a la cruz y sabía que los discípulos iban a
lamentar profundamente el daño que le iban a causar al Señor Jesús. Y él decía, pero esto es como cuando la mujer va a dar a luz, que sufre dolores de parto, y son dolores muy profundos, muy fuertes. Dice, pero cuando el bebé ha nacido, se olvidan los dolores. Así decía Jesús, ustedes ahora van a sufrir porque viene un tiempo difícil en que él sería llevado a la cruz. Dice, pero cuando todo esto haya pasado, dice, la alegría de ustedes será, dice, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Y ese día ya no me preguntarán nada. Queridos amigos, yo quiero tomar esta reflexión porque cuando llegamos a la vida cristiana, cuando el Señor Jesús llama a nuestra vida y nosotros entregamos nuestra vida a Él, pues obviamente hay muchas dudas, hay muchas preguntas, tenemos temas pendientes, temas de salud, temas de trabajo, temas de familia, temas de las diferentes áreas de nuestra vida. Y tenemos muchas dudas porque nosotros quisiéramos que el Señor Jesús hiciera las cosas conforme nuestras expectativas, conforme nosotros lo deseamos. Como los discípulos, ellos deseaban ser liberados de la nación romana. Pero eso no sucedía y ahora resulta que el Señor Jesús se va. Eso creó mucho desconcierto en ellos. De igual manera a nosotros, cuando llegamos al encuentro del Señor Jesús, cuando Él viene a nuestra vida, cuando nos llama a ser sus discípulos, nosotros venimos con expectativas, quisiéramos que Él respondiera. Si estamos enfermos, quisiéramos que nos sanara. Si tenemos un problema en el matrimonio, quisiéramos que Él lo resolviera. Si tenemos problemas en el trabajo, quisiéramos que Él lo resolviera. Pero el plan de Jesús es distinto a nuestro plan. El plan de Él es un plan redentor que ha planeado, que ha diseñado junto con el Padre y que ahora junto con el Espíritu Santo van a aplicar en la vida de sus discípulos. La tristeza, la ansiedad, la preocupación que había en los discípulos, Jesús trata de calmarles diciendo, pues esto es como cuando la mujer da luz, pero no se preocupen, esto va a pasar y cuando el bebé haya nacido tendrán una gran alegría. Y la palabra de confianza que les da es esta, dice, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. No logramos entender cómo es que antes de Jesús la gente oraba. ¿Cómo oraba Dios? Probablemente a través de los sacerdotes. Ellos no hablaban directamente a Dios, ellos iban con el sacerdote y el sacerdote es el que intercedía por ellos en el tabernáculo o en el templo. Por eso el ofrecimiento de los sacrificios. Había una solicitud especial, tenían que llevar determinada ofrenda, determinado sacrificio para el perdón de sus pecados y que Dios pudiera contestar sus oraciones. Pero en este momento en el que Jesús está desapareciendo los sacrificios, porque Él es el Cordero, Él es el sacrificio vivo delante de Dios, Jesús dice, pero ahora les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido en mi nombre, porque antes no oraban en el nombre de Jesús. Dice, pero ahora pidan y recibirán para que su alegría sea completa. En este tiempo de zozobra, en este tiempo de angustia, de no recibir lo que se espera de Dios, Jesús dice, no se preocupen. Ustedes lo que tienen que hacer es orar al Padre, porque el Padre les va a dar lo que le pidan, pero pidan en mi nombre. Queridos amigos, aquí encontramos el fundamento porque siempre al final de nuestra oración decimos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús, te pedimos en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo, antes, ¿cómo oraban? No lo sé, probablemente en virtud del sacrificio que estaban haciendo. Pero a partir de ahora dice Jesús, oren en mi nombre y el Padre les concederá aquello que ustedes están pidiendo. Queridos amigos, nuestra vida está inmersa, está rodeada de muchos eventos que nosotros quisiéramos que fueran distintos. Pero ¿cuánto de esto va a ser solucionado? ¿Cuánto de eso va a ser cambiado antes de que llegue al final de nuestra vida? No lo sé. Lo que sí sabemos es que el Señor Jesús está cumpliendo el plan redentor. Él vino a dar su vida para que el plan redentor se consuma en nosotros, en ti y en mí. Así que ahora tú y yo tenemos el llamado
de confiar en el Padre Celestial y podemos orar en el nombre de Jesús para que todas las circunstancias que nos provocan confusión, que no sabemos qué va a suceder, podamos depositarlas en las manos del Padre y dejar que Él se haga cargo de nuestra vida. Así que te invito brevemente a que en esta mañana oremos, pongamos nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones en las manos del Padre en el nombre de Jesús, y Él promete que será resuelto. Padre, gracias por darnos esta porción y que el Señor Jesucristo nos da clara instrucción de que podamos orar a ti, pero en su nombre, porque nosotros, nuestro pecado, nuestra desobediencia no nos hace merecedores de que escuches y que tú respondas a nuestra oración. Pero el Señor Jesús, siendo obediencia perfecta delante de ti, fue al Calvario, cargó nuestro pecado, cargó nuestra culpa, para que nosotros hoy día podamos orar en su nombre. Y hoy oramos en el nombre de Jesús, aquel Dios hecho hombre que fue a la cruz del Calvario, que cargó tu ira por nuestra desobediencia, para que nuestra oración tenga una respuesta. Oramos, Señor, aquellas personas que tienen una situación de salud, aquellas personas que tienen un problema en su familia, que tienen problemas con sus hijos, que tienen problemas con sus padres, que tienen problemas en su trabajo, problemas en su economía. Oramos en el nombre de Jesús para que tú seas el proveedor, seas el que ponga su mano en cada una de esas situaciones para poner orden, para poner una solución en medio de tantas congojas que vivimos. Y Señor, aquello que no se resuelve de inmediato, permite que podamos confiar en ti, saber que tú eres el Dios que está en control, el Dios soberano, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que estás en control de nuestra vida. Cumple tu plan redentor en cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.